Muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva de ILSI Norandino. Nosotros estamos muy agradecidos porque ustedes hayan tomado su tiempo para compartir el día de hoy en este espacio tan especial que estamos realizando precisamente para conmemorar el Día de la Alimentación. ¿Qué somos en ILSI? Somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica. Aquí promovemos o prevemos la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Actualmente somos 10 entidades alrededor del mundo. Somos una organización tripartita. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos de manera conjunta industria, gobierno y academia. En el año 2022 realizamos un poco más de 28 publicaciones científicas, 66 workshops, conferencias y reuniones científicas, y tenemos también un número de vistas muy importante en nuestro canal de YouTube. Entonces, contarles un poco cómo trabajamos en ILSI. Lo que hacemos es identificar, primero que todo, de manera conjunta, los retos regionales en temas asociados a las ciencias de la vida. Unimos posteriormente las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos para finalmente favorecer o dar un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. ILSI Norandino cobija Colombia, Venezuela y Ecuador, y a partir del próximo año también Perú y Bolivia. Eso es importante compartírselos. Por último, esta declaración de exención de responsabilidad. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Y algo muy relevante también es que todas estas personas que ustedes van a poder escuchar en un momento están actuando de forma voluntaria y han tenido total libertad para preparar su conferencia. Además, estamos muy agradecidos con ellos, dado que sabemos que no han recibido remuneración por su participación y de manera muy generosa y comprometidos con el quehacer de ILSI nos han apoyado para poder hacer realidad este conversatorio. Entonces, el día de hoy lo que tenemos para compartirles es precisamente el conversatorio sobre agua, alimentación, salud y sostenibilidad. Y el objetivo de este espacio es promover la conciencia y la sensibilización para la toma de decisiones y de acciones en pro del futuro del agua y la alimentación para las personas y el planeta. Aquí les voy a compartir en este momento quién es la persona, el profesional que nos acompaña como moderadora en este espacio. Ella es la doctora Pilar Uriza. Pilar es nutricionista, dietista, es magíster en ciencia y tecnología de los alimentos, es docente, investigadora, es una persona que es muy apasionada por integrar la nutrición y las políticas públicas en favor de la salud de las personas. Lleva 13 años de experiencia en el sector público y privado con equipos multidisciplinarios de las áreas de la salud, la nutrición, políticas públicas e investigación y desarrollo. Tiene intereses en políticas públicas, nutrición, estilos de vida, envejecimiento activo, entornos saludables y ciencia y tecnología de los alimentos. Y estamos muy agradecidos con ella porque tenemos el honor y la posibilidad de que nos acompañe como coordinadora académica del grupo de trabajo de grasas y aceites de ILSI Norandino. Entonces, la doctora Pilar Uriza estará con nosotros realizando la moderación. A continuación, les voy a presentar la hoja de vida de la doctora Michela Espinosa. Ella es economista y especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es investigadora y docente de la Universidad Externado de Colombia y ha sido consultora para CEPAL Colombia, Programa Mundial de Alimentos, y entre el 2012 y marzo de 2016 fue la subdirectora de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento para la Prosperidad Social. Desde abril del 2016 es especialista senior y lidera el área de alimentación y lucha contra la malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. La doctora Paola Sue Vázquez, quien también nos acompaña el día de hoy, es licenciada en nutrición humana, es colega nuestra, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con una especialidad en Health Marketing por la Universidad Latinoamericana.
Paola cuenta con más de 10 años de experiencia en el ramo de la industria alimenticia. La trayectoria profesional de Paola incluye puestos muy importantes en empresas como Kraft Foods, Mondelez, Abbott Laboratorios, Danone, y allí ha desempeñado roles estratégicos en áreas como I+D, nutrición, regulatorio, comunicación, health affairs y asuntos corporativos. Debido a su expertise, en el año 2018 se unió a la compañía Oatfield con el objetivo de abrazar la nueva filosofía de una empresa que está enfocada en la creación de un mejor futuro basado en el origen vegetal, y actualmente su puesto dentro de esta empresa es el de Corporate Affairs and Comunicaciones para América Latina. Bueno, finalmente la doctora Erika Ochoa Ortiz es nutrióloga clínica pediátrica del Grupo Pediátrico de Santa Fe, Centro Médico ABC en México. Ella es profesora de cátedra y previa directora además del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, LABSCAN, y allí participa en el grupo de nutrición temprana. Además es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos con una mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Es magíster en Nutrición Clínica Pediátrica con distinción máxima del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA de la Universidad de Chile, y tiene también un diploma en Errores Innatos del Metabolismo del INTA de Chile. Por último, es educadora en lactancia por la Universidad de California en San Diego. Entonces, bienvenidas, doctoras. Le doy la palabra a la doctora Pilar Uriza y todo nuestro agradecimiento por estar el día de hoy acá acompañándonos en este conversatorio. Adelante, doctora Pilar. Muchas gracias, Claudia. Buen día para todos. Buen día, Erika, Michela, Paola y todos los asistentes que están conectados en este momento con nosotros. Nos une algo hoy que es el título que ven en pantalla, ¿cierto? Agua, alimentación, salud y sostenibilidad. Pero, ¿por qué estaremos hablando de estos términos que seguramente cada quien desde su rama, desde donde esté, miren este panel tan interdisciplinario que tenemos, desde la parte del sector privado, desde la parte clínica, desde la parte de Naciones Unidas, desde la academia, ¿qué nos une en común? Vamos a tener varios momentos en este conversatorio, vamos entrando a una parte central que es alrededor de unas preguntas orientadoras en donde cada panelista podrá darnos su expresión, en donde también podremos debatir y contrarrestar o complementar ideas basadas en la evidencia y basadas en la experiencia también de formulación de políticas públicas o de programas también en sector privado, en sector clínico, y también la parte que cerramos es con conclusiones, más preguntas que van surgiendo, por supuesto, aquí en todos los participantes. Ahora quiero hacer un llamado, además de nuestros panelistas tan importantes, a que todos los participantes que están aquí pongan, por favor, como qué creen que los motivó en una palabra, qué los motivó en una sola palabra a estar hoy aquí en este momento. En varios lugares que nos acompañan están ya casi terminando la mañana o están entrando al mediodía, de repente están almorzando. Entonces, gracias por estar aquí este momentico, pero ¿qué los motivó a estar hoy aquí en una sola palabra para que también nosotros podamos tener esa reflexión de motivación en torno a este tema? Bueno, vamos entrando en materia. Entonces tenemos una de las primeras preguntas y reflexiones. Para esto quiero dar un breve contexto. Vamos a, con esta primera pregunta, abordar lo que se llama la dieta o la alimentación alrededor de la salud planetaria. Esta dieta desde el año 2015, Dieta para la Salud Planetaria, quiso equilibrar muchos objetivos, no solo en salud, sino también objetivos para el planeta. Eso significa una dieta que además de ser saludable para el ser humano pueda tener menor impacto medio ambiente. Los impactos medioambientales se miden en términos de huella hídrica o de huella de carbono. Son términos técnicos que algunos conocemos, otros no, pero los invito a que nos acerquemos a los conceptos para entender por qué también el agua es tan importante. Y esta dieta fue propuesta por un grupo de científicos de Lancet para que podamos equilibrar esas cargas y, como muchos hemos escuchado, estamos llegando a los límites planetarios, pues para evitar. Estamos a tiempo de hacer algo hoy, entonces para evitar que lleguemos allí. Con ese contexto de esta salud planetaria, ¿cierto? Esta dieta para la salud planetaria normalmente no nos dice que todos tengamos que ser vegetarianos y veganos, pero sí que se aumenten bastante considerablemente las cantidades de
alimentos, fuentes de vegetales, ¿cierto? Los que son normalmente originarios, que conocemos por el término plant-based, o entonces alimentación basada en plantas. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué tan saludable es la dieta para la salud planetaria propuesta por Lancet? ¿Cierto? ¿Qué tan saludable? Y teniendo en cuenta que los conceptos de saludable desde todas las dimensiones pueden ser diferentes. Iniciemos con Erika, por favor, y continuamos ahorita con nuestros panelistas. Muchas gracias, Pili. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Es de verdad un honor estar aquí con ustedes y con todos los panelistas aquí presentes. Hablando específicamente de la dieta Eat de Lancet, pues en su artículo, como lo describen, está diseñada pensando en la salud del individuo, no solamente una salud física, sino que abarque salud mental, donde está considerada esta parte también de salud cognitiva, y que favorezca este menor riesgo de enfermedades infecciosas, así como no infecciosas, que sabemos que hoy en día a nivel mundial tenemos una carga muy importante de enfermedades crónicas no transmisibles. La dieta, como está concebida, se concibió en general para individuos alrededor de adultos, y aporta una cantidad de energía de aproximadamente 2.500 kilocalorías, es decir, está considerando que son para adultos que tienen un estilo de vida físicamente activo y que partimos que también son relativamente sanos. Y definitivamente el tener un mucho mayor aporte de verduras, frutas, alimentos de origen vegetal, hace que el contenido de esta dieta pueda ser mucho más alta en fitatos que otras dietas tradicionales. De tal manera que en el momento en que se publica esta dieta, hubo un sinfín de investigadores, científicos, organismos que la apoyaban, pero también tuvo este setback en donde algunos no estaban de acuerdo justamente por el riesgo de no cubrir el requerimiento de ciertos nutrimentos críticos. Incluso hay estudios que hablan sobre cuál sería el riesgo de tener una dieta con esta cantidad de alimentos basados en plantas, que tengan esta cantidad de fitatos y que pudiese disminuir la biodisponibilidad de nutrimentos críticos como puede ser hierro, zinc, vitamina B12, etc. Sin embargo, sí es importante recalcar que no es un trabajo que fue y se publicó y ya, sino que sigue en constante construcción. Y una de las recomendaciones que se hacen es que se tienen que adaptar a las situaciones culturales o locales de cada región, y por lo tanto no siempre va a ser el mismo contenido de estas sustancias antinutrimentos, sino que podemos hacer algunos ajustes que puedan favorecer tener más alimentos ricos en nutrimentos críticos y tener un menor aporte de fitatos, y hacer estas pequeñas adaptaciones. Así vamos a procurar cubrir de mejor forma estos requerimientos. También hacen observaciones en relación a que, como es algo que se sigue construyendo, tenemos que hacer adaptaciones de acuerdo a situaciones sociales, a situaciones de accesibilidad de nivel socioeconómico, determinantes de salud, educación, etcétera. Y entonces eso va a favorecer que cubra mejor o no esos requerimientos. Definitivamente, si vemos cuál es la huella hídrica, la huella de carbón de una dieta tradicional versus una dieta como la planteada por IT, pues es significativamente menor. Entonces, no solamente estamos cuidando la salud de los individuos, sino que también estamos aportando a esta salud planetaria, donde ya estamos en los límites, de tal manera que no hacer cambios en nuestra alimentación pone en riesgo el mundo en el que hoy en día vivimos y que las futuras generaciones esperamos puedan vivir. Muchas gracias, Erika. Michela, de este aspecto, ¿tú quieres agregar algo respecto a qué tan saludable es? ¿Saludable para quién o para quiénes?
Sí, exacto. Frente a lo que decía Erika, solamente me voy a detener en algo y es que efectivamente el informe habla de unos objetivos y unas estrategias orientadas a mejorar o lograr esas dietas saludables, pero también tener producción sostenible de alimentos. Y Erika mencionaba algo que es fundamental y es que no todo, o sea, decir que si la dieta es saludable para quién y cómo. Para los diferentes grupos poblacionales acceder a un tipo de dieta de esta naturaleza, efectivamente estamos cumpliendo o estamos avanzando hacia el derecho humano a la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de acceder a alimentos saludables, también tenemos que mirar, y lo decía Erika, sobre la naturaleza de nuestro sistema alimentario. O sea, estamos involucrando también a los productores, a los comercializadores, a la toma de decisiones de cada uno de los consumidores, y esto también nos pone en el foco analizar nuestro sistema alimentario. Entonces, ¿dónde están las principales debilidades? Si toda la población accede o puede acceder efectivamente física y económicamente a alimentos, si estos alimentos le están llegando a la población más vulnerable, cómo se están violando los diferentes derechos relacionados con una alimentación saludable. Estamos accediendo a una dieta saludable en términos no solamente calóricos, sino también que sea saludable con el planeta. Y lo mencionaba Erika, cuánta agua estamos desperdiciando, cómo también estamos haciendo un análisis de todos los actores del sistema alimentario. ¿Cuál es el rol que tienen los agricultores? Los agricultores, recordemos que en su mayoría son pequeños, casi que el 70% de los alimentos que consumimos vienen de los pequeños productores. Estos productores definitivamente también están teniendo una alimentación saludable, están teniendo un acceso a una alimentación que esté no solamente en, como dice en la dieta AID, disminuir el 50% de los alimentos de origen animal y aumentar los de origen vegetal, sino que tienen los ingresos suficientes, las oportunidades suficientes para poder producir y estar insertos dentro de un sistema alimentario en un marco de derechos. Creo que, digamos, ahí también es importante hacer ese análisis desde todos los actores del sistema alimentario. Muchísimas gracias, Michela. Empezamos a ver de que esto es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿cierto? No solo es un individuo, sino también es todo un sistema alimentario para lograr ese propósito real en la salud planetaria, en la salud humana. Paola, ¿qué más quieres decirnos sobre, sería saludable una dieta que piense en la salud planetaria, saludable para quiénes? Pues mira, justo hablando un poco desde el punto de industria, existen industrias, ¿no? Que toman justo esto como una filosofía para desarrollar nuevas categorías de alimentos, para desarrollar nuevos negocios, porque al final, pues, sigue existiendo esta industria, ¿no? Y siempre va a existir. Entonces, qué mejor que hoy puedan mirar hacia este lado, ¿no? Esta dieta que comenta justo Erika. Lo que yo rescato es que es una dieta que por primera vez se olvida de que existe un plato del bien comer en México o una pirámide de alimentos o una olla, etcétera, diferentes herramientas que existen a lo largo del mundo y de Latinoamérica, y entonces se centra en tener una herramienta que va a pensar no solamente en todas las personas, porque al final todos somos seres humanos que tenemos en promedio los mismos requerimientos, sino que va más allá pensando en el planeta, ¿no? Porque de nada nos va a servir mañana tener una población muy saludable si no existe un planeta en donde vivamos, ¿no? Si no existe agua o tierra o recursos para poder utilizar. Entonces, es lo que me gusta mucho de esta propuesta que hace Eat Lancet, que es una herramienta para todos. A veces suena muy rimbombante, ¿no? Cuando empiezas a escuchar esta parte de alimentación basada en plantas, alimentación plant-based, ¿qué es? Bien fácil, creo que es lo que todos siempre hemos sabido que es saludable. El consumo de verduras y frutas, el consumo de legumbres, el consumo de aceites de origen vegetal, el consumo de todo esto que siempre hemos sabido que es saludable. No debemos olvidar que siempre debe haber un balance, ¿no? Como dice Erika, lo ideal y lo que recomendamos a todos los niveles siempre es que vaya acompañado de especialistas y de profesionales de la salud que nos sepan guiar, justo para no caer, ¿no? En el sentido en que de pronto vemos que hay muchas tendencias hoy donde la gente está migrando a ser o más vegano o más vegetariano y lo hace por cuenta propia, y entonces es ahí en donde vienen las deficiencias, en donde caemos entonces en ciertos errores en la alimentación. Creo que la recomendación aquí siempre va a ser
tomar la base científica. Por eso me encantan estos espacios como ILSI, ¿no? Porque estamos hablando con base científica en donde realmente expertos en estos temas pueden darte estas recomendaciones para tú poder hacer un cambio. Creo que hoy lo más importante es que empezamos a ver a consumidores mucho más conscientes, que empiezan a interesarse y a decir, oye, realmente este alimento, ¿qué tanta agua gasta para su elaboración? ¿Qué tanta tierra está utilizando? Entonces, pues creo que se está abriendo la conversación, ¿no? Y qué mejor que se tengan este tipo de pláticas entre industria, entre la academia, entre instituciones científicas que nos ayuden a alinearnos y que al final veamos que todos vamos por el mismo objetivo. No creo que, estoy segura que todas las que estamos aquí hoy vamos por el mismo objetivo y desde nuestras trincheras estamos empujando para llevar, no solamente, como dice Michela, una dieta que sea saludable, sino que sea accesible. Eso es muy importante. Y accesible no solo que les llegue a todos, sino que para cualquier persona la puede consumir, si tiene una alergia, si tiene alguna intolerancia, si tiene lo que sea, si se está cuidando, ¿no? Que pueda hacer una dieta accesible, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano el que sea saludable con que sea accesible también. Muchísimas gracias a todos. Vamos aquí a continuar. Bienvenidos quienes siguen llegando a nuestro conversatorio. Queremos contarle algo. Nosotros estamos inspirados en este conversatorio por el Día Mundial de la Alimentación, que fue ahorita el 16 de octubre. Es una fecha conmemorativa que normalmente lidera FAO en el mundo y justo la temática para este año definida fue como el agua, ¿cierto? Cada agua cuenta. Cada gota de agua cuenta, entonces por eso estamos hablando de esto específico. Empezamos a aterrizar de que nuestros sistemas alimentarios tienen una huella hídrica, es decir, podemos estar gastando mucho o en exceso en ciertos alimentos más agua, también depende del sistema productivo, pero a su vez ese tipo de alimentos o dietas que pueden estar conformadas por estos grupos, por las cantidades específicas, pueden estar afectando al ser humano. Entonces estamos mirándolo un poco de una forma integral, ¿cierto? Tanto la huella en el medio ambiente, parte de ello es la huella hídrica, que tanta agua se desperdicia, se gasta, son conceptos más profundos también desde lo ambiental y también desde la parte de nutrición humana. Permítanme, aquí les comparto porque algunos entonces en esta primera pregunta, voy a compartir parte de mi pantalla, si me dan el control ahorita un poquito. Algunos dicen, pero ¿qué es esa dieta? Yo tal vez la había escuchado, yo tal vez no. Siempre es bueno verlo un poquito como en el término, por lo menos gráfico, ¿cierto? De cierta forma, para que todos podamos entenderlo un poco. Entonces, a veces uno dice, este plato me trae, o esta imagen me puede traer muchas reflexiones al respecto. Igual aquí hay una combinación de todo, ¿cierto? No solamente está la parte vegetal, pero sí está diciendo prima más lo vegetal. Entonces hay algo que apreciar. ¿Me tengo que volver vegetariano? ¿Me tengo que volver vegano? Tal vez no, tal vez las opciones desde la evidencia son más flexitarianas, por decir así, pero sí nos llaman a que sea mayor contenido de productos basados en plantas. En nuestros territorios tenemos leguminosas, frijoles, lentejas, hacen parte de nuestras tradiciones. Y respecto a los conceptos que vamos a hablar de la parte ambiental, la huella hídrica específico porque estamos hablando de agua, alimentación, sostenibilidad, es un indicador que calcula el agua utilizada para producir comida, como decía Michelle, en toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, si tú ahorita estás almorzando o el desayuno que tuviste esta mañana, ¿qué tantas personas intervinieron para que llegara a tu plato una arepa, una tortilla, un pan, una galleta, un chocolate, una aguapanela, una bebida, un jugo, una fruta, ¿cierto? Desde que llegó a tu plato a todo lo que pasó antes, el yogur, fueron muchísimos procesos y todo eso puede sumar una huella hídrica o también de carbono. A eso nos referimos. Pero entonces aquí estamos contrapesando esto, pero también los efectos en la salud humana. Hay bastante investigación, como dijo Erika, es algo que se está construyendo y también, como dijo Pau, se debe adaptar a cada territorio, a cada lugar. Esta fue nuestra primera pregunta. Y esta es una imagen, como ya que tú dices visualmente, oficialmente esta dieta planetaria saludable, lanzada por It Lancet, ¿cierto? Este fue un consolidado liderado por un gran epidemiólogo en la parte como padre de la epidemiología nutricional, el doctor Walter Willett, y también todo un grupo de investigadores, un grupo gigante que sigue estudiando al respecto, que ha calculado costos, efectos medioambientales. Entonces, si tú ves y lo traduces eso a tu día a día, como que por lo menos la mitad de cada plato en todos los tiempos, desayuno, almuerzo, cena, merienda, debería ser la mitad desde fuentes vegetales. Busca las que estén más cercanas a ti, las que están en cosecha. Sabemos que tenemos complejidades en los sistemas alimentarios, ahorita también nos puede profundizar un poquito más en eso también Michela,
pero creo que nuestros territorios particularmente, ¿cierto? En Latinoamérica sí tenemos varias opciones que además apoyaríamos mucho a nuestros productores. Rescataríamos, de hecho, algunos frutos y productos autóctonos que se pueden estar, de hecho, perdiendo por no consumirlos. En Colombia particularmente tenemos algunos como serían los cubios, ¿cierto? O también otros territorios, ciertas leguminosas, ciertos tipos de frijoles en algunas partes de México, en las que se están perdiendo porque no se consumen. Entonces esto todo va atado. ¿En qué se traducen estas cantidades? También después en unos gramos específicos, ¿cierto? Gramos al día y cantidades exactas de estos grupos de alimentos. Ellos calcularon esos gramos, pero miren por lo menos que si miramos frutas y verduras, no se aleja demasiado de lo que venimos diciendo siempre de, oye, por lo menos 500 gramos al día, 5 porciones de frutas y verduras, de las que estén más a tu alcance, ojalá más locales, las que se produzcan en la tierra más cercana y aprovechemos, pues, como ha estado muchas veces la inflación, pues aquellas que pueden estar en cosecha y a un menor costo y de nuestros productores locales. Cuando traducimos eso también para productos de origen vegetal, se traduce en menores cantidades considerables. Uno dice, venga, pero 13 gramos de huevo al día. Sí, esta es una representación al día, luego tú puedes pasar esto a la semana, claro, pero sin duda entonces nos representa bajarle bastante al consumo de fuentes animales desde una evidencia medioambiental y desde una evidencia para la salud que vamos a seguir explorando a lo largo de este conversatorio. Querías como comentarles más esta parte gráfica para que todos miraran la referencia, a los que no le conocen, hay otros que ya, y lo puedan también explorar por su parte. No se queden con lo que decimos nosotras porque finalmente tenemos que ser críticos. Hay tanta información hoy en día que tenemos que ser críticos, leer nosotros mismos y también poder crear nuestra propia construcción de acuerdo a nuestra parte cultural. Segunda pregunta a nuestros panelistas, que me encanta todas estas apreciaciones. ¿Este tipo de dietas aplican para todas las personas? Parte lo hemos respondido, ¿cierto? Parte, pero creo que podemos profundizar un poquito. ¿Y cómo pueden adaptarse a nuestros contextos? ¿Cierto? Porque queremos hablar también de soluciones. ¿Cómo podrían adaptarse a nuestros contextos estas propuestas? Vamos entonces a iniciar con Michela. Pilar, yo arrancaría diciendo que, bueno, porque tú lo acabas de decir, o sea, la dieta desde el estricto sentido científico, pues tiene unas recomendaciones que diría, las recomendaciones frente a cada uno de los tipos de alimentos, pues es viable, es buena. Sin embargo, cómo es la realidad en cada uno de los territorios, las características poblacionales territoriales frente a sus necesidades alimentarias, frente a la problemática alimentaria que cada persona tiene. Colombia, pues es un país biodiverso, multicultural, con muchos grupos poblacionales que están acostumbrados a determinados tipos de alimentos, pero que también, tú lo mencionabas hace unos momentos, estamos presentando altos niveles de subalimentación e inseguridad alimentaria. Y esto es porque definitivamente pues no tenemos la característica como tal de un sistema alimentario fortalecido, no tenemos los ingresos suficientes, los precios de los alimentos están altos, hay distorsiones a lo largo de toda la cadena alimentaria. Entonces, el poder decir que si esta dieta aplica para todo tipo de personas, pues depende del contexto, depende de la realidad en la que estamos, se necesita definitivamente tener un abordaje integral, mirar de qué forma podemos reconstruir, por así decirlo, las vulnerabilidades, las vulneraciones y vulnerabilidades que tienen nuestras poblaciones frente al acceso a una dieta saludable, que como sabemos a nivel mundial, casi 3.000 millones de personas no acceden a una dieta saludable y muchas de las personas que están en los países con mayores ingresos también tienen unas dietas deficientes. Entonces, decir si la dieta es recomendable o no para todas las personas, pues requiere de un abordaje mucho más amplio, de unas estrategias mucho más holísticas para que definitivamente pueda tener impacto sobre los indicadores poblacionales. Muchas gracias. Seguiremos entonces explorando en el cómo adaptarlas tal vez. Paola, ¿tú qué piensas?
Yo difiero un poquito. Yo creo que sí puede ser factible para todas las personas, y les voy a decir qué opino, porque creo que a nivel Latinoamérica, en general, las dietas son basadas en plantas, ¿no? Si volvemos un poco a los orígenes, pensando un poco en México, también en Colombia, en lo que puedo conocer en Latinoamérica, Perú, todos estamos llenos de diferentes verduras, de granos, tenemos realmente acceso a una gran diversidad. De por sí, nuestra comida, nuestra dieta tenemos esa biodiversidad, ¿no? En todo el territorio de Latinoamérica somos ricos en todos estos recursos. Más bien, creo que muchos de nosotros crecimos con la idea de que la dieta tenía que ser de cierta forma, ¿no? Que en el plato, si no había carne todos los días, entonces no estábamos alimentándonos de una manera correcta. Y creo que hoy eso ha ido cambiando poco a poco. También las investigaciones nos muestran que hay muy buenas relaciones de alimentos, que si tú mezclas un cereal con una leguminosa vas a tener una proteína de alto valor biológico. Entonces, cuando ponemos esta información sobre la mesa de nuestros consumidores, creo que les damos también un poco de alivio de decir, no te preocupes, no tiene que haber carne todos los días, pero sí puedes migrar hacia estos formatos que son de un menor costo, ¿no? Que además te va a dar también una muy buena proteína. No quiere decir que tengas que eliminar para siempre la carne, porque la misma dieta planetaria te dice que un 20% de esta dieta debería venir de lácteos bajos en grasa y también de carnes más blancas. Yo sé que es difícil aún para muchas personas que viven en situación de pobreza extrema, pero creo que también si nosotros nos enfocáramos un poco más en orientarlos, ¿no? En brindarles este tipo de elecciones saludables que son de bajo costo, cambiaríamos un poco el chip y llevaríamos estas opciones para todas las personas, ¿no? Un poco lo veo así. Creo que claro que hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía. El promover que la alimentación llegue a todos los rincones del planeta, claro que hay mucho para hacer, pero sí soy un poco más optimista desde este punto en que creo que lo tenemos mucho más al alcance de la mano de lo que pensamos, ¿no? Solo hay que cambiar algunas concepciones de lo que hoy vemos como una dieta saludable y poderlo poner al alcance de todas las personas. Gracias. Y Erika, tú que estás como tan cerca en el día a día con las personas que se confrontan con lo que dicen las redes, con sus problemas de salud, pero también con la preocupación por el planeta, ¿cómo se puede adaptar esto? Claro. Yo estoy, como bien lo dijiste, en un área muy clínica. Yo veo muchos pacientes en el día a día. Y número uno, creo que el artículo, la comisión lo menciona. Esta dieta no aplica para menores de 2 años. Entonces, definitivamente entra la respuesta a esta pregunta, ¿de este tipo de dietas aplican para todas las personas? No, o sea, menores de 2 años no van a aplicar porque tienen requerimientos diferentes al resto de la población en otras etapas de la vida, específicamente mucho más alta en relación a hierro y otros micronutrimentos. Y también sabemos que este grupo de niños, de lactantes, estarían alimentándose principalmente de leche humana. Entonces, en ellos particularmente, pues no aplicaría esta dieta. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la población? Sí considero que tenemos un reto muy importante en cómo migrar las dietas actuales, a pesar de que vivimos en una región como Latinoamérica, donde nuestras dietas tradicionales son a base de verduras, frutas y cereales. Sí tenemos una transición nutricional tal que nuestra dieta está tan occidentalizada que volver a migrar a esta dieta tradicional representa un reto gigante. Y representa un reto gigante desde mi trinchera de la clínica pediátrica, donde el tener presente de ofrecer diariamente verduras y frutas es un reto para las familias, desde un aspecto de accesibilidad y un aspecto de planeación y cómo están concebidas las dietas para los niños. Entonces, ¿qué es lo que vemos en encuestas como en SANUD, que es la encuesta nacional de nutrición y salud en México? Es que tenemos, por ejemplo, en preescolares, menos del 30% reportan haber ingerido verduras el día anterior. Menos del 60% reportan haber ingerido frutas el día anterior. Pero ¿qué pasa con otros alimentos ultraprocesados como pueden ser bebidas azucaradas? Cerca del 90% o más reportan haberlas ingerido el día anterior. Entonces, el reto realmente que tenemos está mucho más allá de simplemente vamos a retomar nuestras dietas tradicionales.
y poder adaptarlo a esto implica que no podemos migrar de, a partir de mañana todos tienen que seguir esta dieta o crear guías alimentarias todas basadas en esto, sino entender que tenemos que crear estas metas poco a poco e ir migrando poco a poco, ofreciéndole más estrategias a la población para poder implementarlo. Y sin olvidar cómo funcionan nuestros sistemas de producción, como dijo Michela anteriormente. Nuestros sistemas de producción hoy en día están basados más que nada en estas industrias de alimentación que van a tener huellas hídricas y huellas de carbono mucho más altas y que simplemente el decir vamos a migrar por completo esta dieta implicaría un riesgo importante para cómo vive una gran parte de nuestra población que se dedica o que trabaja en estas industrias, en estos sistemas de producción. También tenemos que tener claro que los costos de una dieta como la propuesta en Dieta Eat se ha analizado en diferentes estudios y si bien el costo puede ser mucho menor para las dietas, por ejemplo, en países de altos ingresos, en otros países una dieta como esta puede incrementar los costos. Pensemos en países donde su base de alimentación siguen siendo cereales y que meter más verduras y frutas, si no son un país como muchos de los que tenemos en Latinoamérica, pues puede implicar un costo mucho mayor. Entonces, ahí podríamos estar poniendo en riesgo la accesibilidad de esta dieta para el general de toda la población. En relación a implementación, la verdad es que hay algunos artículos que han intentado implementar esta dieta en un ensayo clínico como tal, y ese es un artículo que se hizo en Inglaterra, por ejemplo, donde a adultos jóvenes se les intentó implementar esta dieta EAT. Y lo que encontraron es que tenían muy poco apego específicamente con las recomendaciones de menor consumo de carnes rojas y de pollo. Y los que sí tenían el mejor apego, como difícilmente podían manejar como todas las recomendaciones en relación a cómo cubrir tu requerimiento proteico a base de alimentos de origen vegetal y tener ciertas cantidades de estos grupos de alimentos para cubrir requerimientos de micronutrientes, pues estas personas no cubrían adecuadamente sus requerimientos, por ejemplo, de folato, de selenio, de zinc, etc. Entonces, necesitamos no solamente ir cambiando poco a poco esta dieta occidentalizada, retomando las bases culturales y regionales, considerando todos los sistemas de producción y que podamos apoyar más a las personas que trabajan en este sistema de producción a ir migrando hacia otras opciones mucho más sustentables, sino también apoyar, como dijo Paola, desde un aspecto muy individualizado, cómo apoyamos en una familia que vayan migrando a esta dieta basada en plantas y que dentro de toda la familia todos puedan ir cubriendo sus requerimientos con realmente estrategias muy puntuales y desde un aspecto como conductual para poder ir eligiendo mejor estos alimentos, estos grupos de alimentos y asegurarnos que en una familia donde vamos a tener adultos, mujeres en edad reproductiva, niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera, estén cubriendo cada uno sus requerimientos de nutrimentos críticos y realmente no solo decir, ay, nos interesa la salud planetaria, sino estamos también enfocados en cubrir estos requerimientos individuales para la salud de cada uno. Muchas gracias, Erika. ¿Alguna contrarrespuesta o complemento alguien quiere en este momento de este punto? Sí, no, yo solamente quería, porque me parece súper interesante lo que dice Erika, y es que definitivamente cuando nosotros hacemos un análisis, solamente miremos muchos de los programas de seguridad alimentaria que se implementan a nivel nacional, donde se estimula la producción de verduras, frutas de corto plazo, pero si la gente no tiene dentro de su acompañamiento en educación alimentaria y nutricional, en sus temas de cambios de hábitos, muchas veces ni siquiera los consumen. Y solamente se guían, sobre todo, es por las costumbres
y los productos que siempre han estado acompañándolos a lo largo de su vida. Entonces, muchas veces han tratado de incorporar el consumo de verduras, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, y vemos que definitivamente, como no están dentro de su cultura, no los incorporan. Entonces, creo que ahí yo sí estoy muy de acuerdo con que esto es un trabajo de todos, porque no es solamente decir la dieta sí cumple con unas recomendaciones, la dieta debería asumirla, sino que aquí también es un tema de educación alimentaria y nutricional, de mensajes claves para toda la población, las estrategias de información, educación y comunicación que se puedan hacer desde la etapa primaria, desde todo lo que es los primeros años en educación, creo que es fundamental. Que un niño sepa leer un etiquetado, que sepa que es una alimentación variada y balanceada, que las frutas, cómo se preparan, las diferentes verduras. Creo que eso sí puede ir de alguna u otra forma en el mediano y largo plazo, ir cambiando los hábitos e ir incorporando unas dietas pues mucho más variadas y balanceadas, a su vez que amigables con el planeta. Pero si seguimos con nuestras prácticas del consumo de ultraprocesados, de alimentos que no son altamente nutritivos, y por el contrario como que se premia a los niños en consumir esto y no consumir una fruta, pues nosotros mismos también estamos siendo contradictorios frente a nuestras recomendaciones. Creo que Michela dijo algo muy clave. No es solamente decir coman más verduras y aquí están las verduras y ya, sino que tiene que haber también esta parte de gastronomía nutricional, de enseñar cómo prepararlas, cómo aprovecharlas mejor, evitar este desperdicio, porque como lo acaba de decir, muchas veces se introducen estas verduras en ciertas poblaciones y como no son parte de su cultura, no saben cómo prepararlas, no saben cómo usarlas, y el desperdicio es enorme, e incluso si las preparan, el consumo es bajo y acaban desperdiciando muchísimo más, y al final eso también impacta en nuestra huella de carbono y huella hídrica. Y en conjunto, definitivamente necesitamos entender los contextos culturales de cada población. Yo pienso en México, esta población en Chiapas, los chamulas, donde utilizan la Coca-Cola como parte de su religión, y bueno, ya estoy haciendo anuncios, pero refrescos gaseosos, lo utilizan como parte de su religión y es una forma de comunicarse con Dios, etcétera. Entonces, en esa población, aunque yo llegue con estas recomendaciones de evitar ultraprocesados, evitar bebidas azucaradas, difícilmente lo van a poder implementar. Entonces, cambiar nuestros mensajes de algo negativo a algo positivo es indispensable, y dar estas herramientas para que realmente puedan incorporarlo dentro de su cultura. Bueno, creo que estamos muy de acuerdo en que no hay una solución única ni perfecta para todos, que estamos en un proceso de adaptación, hay que adoptarla a cada territorio, a cada cultura, porque ante todo eso es lo que se debe respetar, y es una transición. En esto les debo decir que también de los mismos autores, nuevas investigaciones que han salido este año, ellos hacen proyecciones de paquetes también multimedidas, proyectadas a 2030, a 2050, y si se hiciera la suma de muchas medidas, ¿cierto? Políticas públicas desde lo estructural que contribuyan también incluso a subsidios a los agricultores para la producción, pero también hacia el individuo, ¿cierto? Entonces, estructurales, intermedias y también ya después desde la parte individual, podríamos lograrlo de aquí a 2050, ¿cierto? Es un cambio transicional y no es lo mismo para todos los países, sino que pues en cada país se va haciendo una adopción y adaptación de cambios. Ya después vamos a mirar también desde lo personal que sí podemos hacer hoy mismo, porque de pronto algunos dicen no, pero entonces al fin tal vez sí se puede hacer algo, pero toca hacer muchas cosas. No, también lo vamos aterrizando ahorita nosotros de qué puede hacer cada individuo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, déjame acá, termino de proyectar. Es como, abordamos en el tema de hídrico, ¿cierto? En la parte de agua. Toda la producción de alimentos gasta bastante agua. Sí, esa es una realidad, eso ya ha sido medido por los aspectos del medio ambiente, muy medido, pero también hay ciertos grupos de alimentos que gastan más o menos agua, ¿sí? O sea, hay que irse como al detalle. Y hoy estamos hablando de huella hídrica, pero también cuando vamos a la huella de carbono, también hay unas amplias diferencias. ¿Qué opinan sobre la huella hídrica de la producción de alimentos? Y para ayudar un poquito a esto,
quiero dar este contexto, ¿cierto? Si alguien piensa en el 100% de toda la Tierra, ¿cierto? En todo el planeta solamente tenemos la tercera parte, que es como tierra en donde podríamos tener la agricultura y como tal pues nuestra alimentación. De esa tercera parte, ¿cierto? De lo que es la tierra, solamente estos 70% tenemos una parte que es habitable, porque luego el resto son glaciares y otra parte en donde no habitamos. De la parte que es habitable, la mitad sí es ocupada normalmente en agricultura, en el mundo entero. No estoy hablando aquí de un país porque, claro, cuando vamos a cada país tiene sus particularidades, pero también lo estoy mirando de forma en que todos somos habitantes de este planeta Tierra. Y nosotros tenemos la parte de la agricultura en la tierra, cómo se gasta entonces 77% en la producción de varios productos netamente entre la parte de carne y lácteos y solo un 23% en la parte ya de algunos productos más vegetales. Y mira de pronto un poco cómo contrastan estos balances cuando tú dices, ¿y qué es lo que nos aporta la mayor parte de calorías? Nuestra parte de calorías desde la historia, digamos también esta dieta de Clancy-Professor también se denomina de la dieta del antropoceno o volver al antropoceno, ¿cierto? Tiene gran parte, digamos que nuestras calorías vienen 82% de plant-based, pero entonces miremos cómo estamos distribuyendo estos equilibrios en el uso de la tierra, en el uso del agua, y la parte de la dieta de la proteína, ¿cierto? Podría ser, digamos, también mejor provista desde la parte de las proteínas vegetales. Miramos esta parte, pero yo quiero que nos concentremos en este último, ¿cierto? Porque como vamos a hablar de agua y de huella hídrica, estos son otros efectos medioambientales. Lo que ustedes ven en la primera parte son alimentos que en la parte de uso del agua, ¿cierto? Tendrían menor impacto en general y luego ya siguen una serie de otros productos que vemos en su mayoría los nombres que hemos escuchado hoy, ¿cierto? Algunos productos ya de origen animal, pero también algunos como son las bebidas azucaradas, aquí se encuentran, o como carnes rojas procesadas, embutidos, ¿sí? Y nos damos cuenta que también tienen menores impactos normalmente unos consumos mayores de cereales integrales, de frutas, de vegetales, de nueces, de leguminosas o granos, como las conozcamos, frijoles, lentejas, garbanzos, de papas, ¿cierto? Que cuando, digamos, priorizamos que frente a otros productos que tienen mayor impacto en la parte del agua. Si queremos nosotros en un diagrama casi tipo telaraña, en donde tú ves cómo consolidar efectos de salud y ambiente, ¿cierto? Porque como estamos mirando salud planetaria, pero también salud humana, miremos que los que se encuentran más hacia el centro son los que tendrían menor impacto tanto en el ambiente como en la salud humana. Y los que empiezas a mirar que se van alejando más hacia la parte externa de este tipo telaraña son los que tienen más impactos en la parte tanto medioambiental como de salud humana. Mira aquí en la parte de salud humana como de nuevo, pues las bebidas azucaradas, pero también acá tenemos las carnes rojas procesadas y también la carne roja como tal, ¿cierto? Carne de res, que tienen unos impactos importantes tanto en medio ambiente como en la salud humana. Medio ambiente vimos también de la parte de la huella hídrica. Entonces, teniendo este panorama, vamos en esta pregunta a iniciar con Pau, pues, ¿qué opinas de esta huella hídrica que pueden tener más ciertos alimentos o no? ¿Cómo lo ven también ustedes desde, muchos hemos mencionado cuando a veces se dice el sector privado si realmente hace algo o ellos son los que más gastan agua o desperdician agua? ¿Qué reflexiones tenemos alrededor de esto? Pues mira, ahí definitivamente los estudios de ciclo de vida han mostrado que la industria de alimentos es la que tiene el mayor consumo de agua, o sea, eso es definitivo, ¿no? Se sabe y hay diferentes estudios que lo muestran. Lo que yo te puedo decir a través de la industria en donde yo trabajo es que lo que hemos observado es que cuando tú produces una grasa de origen vegetal, en comparación a una grasa de origen animal, vas a ahorrar el 50% de agua, ¿no? Entonces, ahí mucha gente se pregunta, ay, pero ¿cómo estás ahorrando, no? Y me refiero específicamente a la producción de margarinas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener a una vaquita que hay que darle agua, ¿no? No vamos a tener a las plantas que hay que regar, e inclusive dentro del proceso vamos a utilizar una menor cantidad de agua. Entonces, esto es solamente un producto donde estamos utilizando 50% menos agua. Si tú trasladas esto a la producción de carne, a la producción de lácteos, etcétera, ves que realmente hay una disminución, y no solamente del agua. Ahorita hablamos del agua, pero en general
tenemos una disminución del 70% de la huella de carbono. Entonces, esto es, les digo, hablando solamente de estos dos productos que tienen un gran consumo a nivel mundial. Entonces, definitivamente creo que gran parte de la industria de alimentos está volteando a ver esto, ¿no? No puedo hablar por todos porque seguramente habrá quien a lo mejor todavía no le ha caído el 20 y no está actuando, pero sí existen empresas socialmente responsables que tienen una estrategia de la hora llamado ESG, que tiene que ver con temas de medio ambiente, temas sociales y de gobernanza, en donde parte de esa estrategia es cómo vamos a solucionar, cómo vamos a llegar y cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que sí existen empresas, estoy en una de ellas, en donde parte de nuestra estrategia y de nuestra visión es reducir al máximo los niveles, no solamente de agua, de tierra, de plástico, de todo aquello que esté causando una huella de carbono. Vuelvo a lo mismo, no todas las empresas tal vez tienen este sentido y también surgen muchos comentarios en contra, ¿no? Decir, oye, pero es que ¿qué va a pasar si tú dejas de producir la carne, ¿no? Y en términos de salud humana, eso ¿qué conlleva, ¿no? Siempre tiene que existir este equilibrio. Como decía Erika, existen poblaciones como son los niños que no deberían de dejar de consumir estos nutrimentos que son esenciales. Entonces, hablando específicamente del consumo de recursos naturales, sí creo que se ha demostrado, y a través de estudios científicos, que hay una disminución en el uso de estos recursos naturales. Si bien todavía queda un camino por hacer, ya estamos emprendiendo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pone a nosotros un poquito del otro lado y habrá que insistir mucho más. Y no se nos puede olvidar, hace rato les quería dar este dato, hablando en términos de desperdicios, hoy sabemos que se estima que tiramos 1.3 millones de toneladas de alimentos al año. Eso equivale alrededor de 1 billón de euros en términos de costos ambientales y 900,000 millones de euros en costos sociales. O sea, realmente sigue habiendo un gran desperdicio de alimentos. Entonces, pues tenemos que hacer ahí varias estrategias desde el punto de vista del desperdicio, porque sí, ¿qué está pasando? Estamos produciendo de más, ¿no? Entonces necesitamos esa estrategia no solamente para que la producción sea menor y tenga un menor impacto, sino no solamente produzca, sino también qué pasa con esta sobreproducción. Bueno, muchas gracias. Huella hídrica y los alimentos que producen más o menos huella hídrica. Michela, ¿qué opinas? Voy a, pues definitivamente, digamos que la pérdida de agua no solamente grave en el sentido de, como explicaba Pilar, de la importancia que tiene a lo largo, digamos, de toda la etapa de producción, en qué tipo de productos en específico es donde más se pierde y demás, sino que cuando estamos hablando de pérdida de agua, estamos hablando también que está estrechamente relacionado con el derecho humano a la alimentación y ahí es el derecho al agua y el derecho humano a la alimentación pues se vuelve casi que complementarios por lo último que acaba de decir Paola, porque es que estamos botando a la basura, y digamos en el caso de Colombia, y es como la estadística, pues la estadística mundial es el 34% de los alimentos se pierden, pero en Colombia estamos botando las últimas cifras casi que 10 millones de toneladas, y de estos, siguiendo con la diapositiva de Pilar, pues donde más se pierden es precisamente en las frutas, verduras, en las raíces, tubérculos. Entonces fíjese que es de los alimentos no solamente que dan más aporte nutricional, o sea, en términos de nutrientes críticos, sino que es donde gran parte de nuestros pequeños productores están trabajando principalmente, porque es aquellos que están trabajando alrededor del tema de la producción de hortalizas y de demás, que es donde hay más escala menor en términos de producción. Y cuando estamos hablando de pérdida de agua, pues no estamos hablando únicamente de la producción, o sea, estamos hablando de toda la etapa de la agroindustria, pero también estamos hablando de la etapa de la distribución. Y cuando hablamos de distribución, estamos pensando en todo lo que significa transportar los alimentos de un lado a otro, toda el agua que esto genera en términos de no solamente económicos, sino también de pérdida del recurso como tal, en la transformación propia de los alimentos. Ahí también se genera un número importante de pérdida alrededor del tema del agua. Entonces, claramente, para no volver a mencionarlo, pero es a lo largo de todo el sistema alimentario donde tenemos que empezar a tomar medidas
para disminuir ese efecto negativo de la pérdida de agua. Y por eso volver a poner sobre la mesa prácticas como la agroecología, pues se vuelven importantes no solamente para todo lo que es la recuperación en términos del bien del agua como tal, sino también de todo lo que significa en ahorro en términos de producción, de mejores prácticas, de impacto sobre el medio ambiente, que ahí, digamos, puede ser una de las soluciones muy útiles que podrían estar contrarrestando esta pérdida en términos de agua. Erika, ¿quieres agregar algo en este aspecto? Definitivamente la dieta es el principal determinante de la huella hídrica de cada individuo, pero no podemos hacerlo reduccionista y decir es responsabilidad del individuo reducir su huella hídrica, ¿no? Porque hay todo un sistema atrás, un sistema de producción, y etcétera. Y el desperdicio, y lo que ya mencionaron Paola y Michela. Ahora, definitivamente el favorecer patrones de dieta más saludables, patrones de dieta más basados en plantas, nos ayudan a disminuir esta huella hídrica. Pero también tenemos que tener en la perspectiva que dietas basadas en plantas, podemos tener dietas basadas en plantas con estos grupos de alimentos como se ven en la gráfica, granos enteros, verduras, frutas, leguminosas, etcétera. Pero también podemos tener dietas basadas en plantas basadas en alimentos ultraprocesados que van a tener huellas hídricas mucho más altas. Entonces, cuando estamos hablando de huella hídrica con individuos haciendo asesoría uno a uno con las familias, definitivamente nuestro enfoque tiene que estar en cómo incrementar estos alimentos de origen vegetal en la alimentación y que sean de productores locales, que sean de temporada, para que disminuyamos la huella hídrica en los sistemas de producción. Para mí un ejemplo con mis pacientes, cuando me preguntan qué productos compro orgánicos, cuáles no, etcétera. En México particularmente muchos productos orgánicos son de producción en México, pero se llevan a Estados Unidos a envasar y después regresan a su venta aquí. Entonces la huella hídrica y la huella de carbono, por más que haya sido un producto mexicano, se eleva enormemente. Entonces poder dar esta asesoría para realmente hacer elecciones que puedan disminuir la huella hídrica es indispensable. Muchísimas gracias. Bueno, ya muchos asistentes acá están reflexionando de este tema hídrico, son un conjunto de acciones, hoy estamos concentrados alrededor de la alimentación y el agua. Sin duda es un conjunto de factores, pero sí con estas decisiones en la parte, incluso, solamente quería agregar, productos como las leguminosas, ¿cierto? Como garbanzos, lentejas, frijoles, requieren menos agua durante su producción, es decir, tienen una naturaleza de menor consumo desde su producción y miren lo nutritivos que son y también aumentan, digamos, el aporte de proteína desde lo vegetal. Entonces hay productos que sí les podemos aumentar. Yo te pregunto ahorita a ti cada uno, venga, yo cuántas veces a la semana estoy consumiendo este tipo de productos en mi alimentación, con mi familia o en el restaurante cuando me ofrecen esta alternativa. Yo estoy optando por eso. Bueno, si aquí hay personas de paisas de Medellín que aquí ellos sí comen frijol casi que a diario, pero también en todas nuestras regiones los otros leguminosas que tengamos disponibles. Desde el punto de vista también de nueces y semillas, en muchos territorios con baja disponibilidad de agua, estos productos que tienen grasas positivas también tienen además a veces menores usos. Y los llamados que hizo Michela en la producción, FAO tiene bastante material disponible en línea y colaboraciones en las que ha trabajado en esos aspectos de agroecología para que quienes estén aquí estén presentes o que tengan ese contacto también con productor lo puedan, por supuesto, hacer parte de él. Vamos con esta parte, pero creo que parte la hemos respondido, entonces creo que va a seguir a la siguiente pregunta, porque realmente una dieta basada en plantas genera menos huella hídrica, creo que nosotros ya lo vemos con estas evidencias. Pueden irse ustedes a consultar el artículo, leerlo, explorarlo mejor, ¿cierto? Y en qué se traduce eso realmente desde la evidencia, sí genera menos huella hídrica, pero también como dijo Erika, no es solo del individuo, es todo un sistema, pero sí puedo tomar decisiones yo en mi diario vivir, desde lo que yo también menos desperdicio de alimentos, ya sé que no solamente fue el agua que se usó para su producción, sino también que aparte de que se usó agua,
pues yo no lo desperdicié en mi casa, no lo dejé que se echara a perder. De pronto también compré ese bananito que estaba medio morochito, medio negrito o pecoso y evité que se desperdiciara, ¿cierto? También va desde la parte de consumo, porque creo que aquí algunos tenemos acceso a tener decisiones estructurales, pero hay otros que nos toca también en lo individual. ¿Qué puedo hacer yo hoy para cambiar esto? Cuando miramos esto, complementamos de nuevo uso de agua. Y aquí solo quiero agregar para la reflexión es que nuestros sistemas productivos, esto solamente es para producción de carne como tal, son totalmente diferentes. Entonces, miren cómo un mismo producto, en los términos de impacto medioambiental, puede tener otros sistemas de producción diferentes en donde tenga menor huella, digamos, para el medio ambiente y también en este caso que nos concentramos para esta, menor uso del agua. En nuestros países, en toda Latinoamérica, tenemos unos retos amplios de trabajar frente al mismo producto que en otros lugares pueden producir y tienen menor huella medioambiental como tal. No sé si de esta gráfica específica, Michela, tú que eres también experta en este aspecto de sistemas alimentarios, ¿quieres agregar algo? No, tengo abierto, sí. No, Pilar, yo solamente quería, por eso había abierto el micrófono, era porque tú lo mencionas muy bien, a lo largo como de los diferentes tipos de productos de cadena, se deben tomar medidas para precisamente contrarrestar esas pérdidas, que son pues como en esa primera etapa antes de todo lo que es la comercialización y distribución a nivel del consumidor. Y en eso coincido totalmente con lo que tú estás diciendo, de que no es responsabilidad únicamente del consumidor a lo largo de la producción, de la distribución, de toda la etapa de la post cosecha, de la comercialización. Se deben implementar medidas, no solamente para lo que está señalando Pilar, de cómo disminuir esas emisiones, cómo hacer más efectivas las prácticas, cómo incorporar innovación para que se disminuyan las pérdidas en esa primera etapa, sino que también cuando llegue a la etapa de comercialización y distribución se mejore los indicadores de desperdicios. Pero también, y creo que es algo que había una pregunta del auditorio, y es cómo también en algunos programas sociales podemos tomar medidas alrededor de este tema, y preguntaban algo de los programas de alimentación escolar. Este tema de pérdidas y desperdicios es fundamental porque podemos empezar a incorporar cómo los programas sociales o cómo los programas de distribución de alimentos, por ejemplo, del Estado, podemos disminuir esos desperdicios que se generan con lo que hemos hablado en esta última hora. Es que tengamos en cuenta la cultura alimentaria, que le incorporemos elementos de gastronomía, como decía Erika, que hagamos una medición eficiente y también tengamos un ejercicio fuerte de prevención alrededor del tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y esto pues va a tener impacto sobre lo que tú tienes en esta diapositiva, porque vamos a hacer un menor gasto de agua, vamos a comprar alimentos en el territorio, es decir, vamos a tener menos efectos gases invernadero y demás. Entonces, creo que ahí las soluciones, volvemos y llegamos al mismo tema, es que son holísticas. Aquí no podemos decir que vamos a disminuir agua solamente porque vamos a dejar o vamos a tener una práctica alrededor de disminuir el consumo, sino que tiene que estar todos los actores involucrados para poder tener impacto sobre los indicadores. Y acá, para cerrar este tema que mencionabas, fíjate que con solo involucrar elementos de gastronomía en los programas de alimentación escolar, se ha logrado disminuir desperdicios de alimentos, no solamente mejorar la aceptabilidad de los platos, sino que también se han disminuido los indicadores de desperdicios porque muchas veces los niños no están acostumbrados a consumir verduras. Y si quieren comer verduras, pues qué mejor que sean ricas y que eso sea un motivo para que lo puedan consumir y no botemos los alimentos a la basura. Solamente quería adicionar eso, Pili, gracias. Me encanta eso que dices porque aquí hay seguramente también muchos gastrónomos porque esas investigaciones que han hecho tanto en Chile como en Colombia y seguramente también en México, en donde interviene la gastronomía y cambia totalmente el panorama de un programa de alimentación escolar donde antes se desperdiciaba un montón y llega el gastrónomo con ese arte, para mí es arte porque como docente también de estas áreas de gastronomía
veo lo que ellos hacen y cómo se implementan estas estrategias. Pero no son los programas. Tú ten en cuenta que también en tu casa, nuestros participantes que están aquí, gracias Bárbara por tus preguntas, Andrés que está ahí participando también activamente, desde tu casa también puedes hacer esos cambios. No quiere decir que tengas que ser un chef, pero también cómo lo podemos hacer más ameno, más amable, con nuevas preparaciones. Inventarse de repente una lasaña no tradicional, pero una lasaña con berenjena. No conocías la berenjena, pero aprendes a manejarla, ¿cierto? Y a veces la berenjena que la gente la ve como extraña, ese color morado, o ¿sí se llama de la misma forma en México, Erika, la berenjena? No estoy segura. ¿Es la moradita, alargadita? Berenjena. Berenjena. Vamos con esta siguiente pregunta, porque miren que como lo estamos pasando de chévere, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tipo de soluciones o cambios podemos hacer desde lo individual, desde casa? Entonces, yo sí quiero, porque ya hemos hablado bastante de esto que decimos, de lo integral, de lo holístico, desde los productores, pero si estuvieras hoy tomándote un cafecito, si estuvieras hablando con tu mamá, con un hermano, con un hijo, con una amiga, ¿cierto? Que no sea de estas áreas, que no sea alimentación, que no sea de la producción, de la FAO, ni de la parte de agricultura, y tú quieres decir, ¿yo qué puedo hacer hoy? ¿Yo qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Tú qué opinas de este aspecto, Pau? ¿Cómo podría iniciar yo hoy? Bueno, siempre como nutróloga, nutricionista, la gente te pregunta, ¿no? Oye, es que qué está bien, qué está mal, y creo que de las premisas que tenemos, y yo creo que Eri no me dejará mentir, es que pues no hay alimentos buenos ni malos, ¿no? Yo ahora lo que les digo es, hay elecciones saludables y sostenibles de alimentación y elecciones que no son tan saludables ni tan sostenibles. Entonces, muchas veces caemos en este error que decía Eri, ¿no? Yo quiero llevar una dieta súper orgánica y entonces compro todo orgánico y al final resulta que estoy gastando y provocando una huella de carbono mayor a la que si me comiera un alimento que no es orgánico, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar por revisar empaques. Creo que todo esto va al final de la mano con la parte de la orientación que tanto hablamos, ¿no? Se necesita estas campañas de comunicación, de sensibilización, de orientación para la población. En general, nuestra población en Latinoamérica creo que nos faltan muchos temas de educación en general, específicamente en nutrición mucho más. Entonces creo que desde nuestras trincheras tenemos que empujar mucho a esta parte de sensibilizar, de entender, de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Desde mi trinchera yo hago muchas capacitaciones a comedores de personas de escasos recursos y siempre es ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes tienen ellos realmente en esa región? Deja tú si es saludable o no, con lo que tienen, ¿cómo podemos apoyarles? Y como decía Michela, un 180, 360 de, a ver, no solamente es lo que comes, sino ¿qué puedes hacer con el aceite que estás utilizando? ¿Qué puedes hacer con el plástico? ¿Cómo podemos hacerlo a través de estos pequeños consejos? Reutilizar todo lo que podamos. Entonces creo que es mucho siempre ponerte en el lugar del otro. Les comento un dato, yo escuché en un foro en el que participé, que una de las razones por las cuales en específico a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra alimentación es porque por tantos contextos políticos que hemos vivido, siempre estamos acostumbrados a que la gente decida por nosotros. Entonces, si hay algo en lo que el mexicano está totalmente seguro que no va a renunciar y no va a dejar que nadie decida por él, es en el tema de la alimentación. Y yo creo que esto pasa en toda Latinoamérica, ¿no? No queremos que nadie nos diga qué comer y qué no, si ya todo el mundo decide por nosotros. Entonces, eso nos habla que hay un back muy grande culturalmente, antropológicamente hablando, que construye lo que comemos, por qué lo comemos, cuándo lo comemos. Entonces, es justo eso, sensibilizarnos, apalancarnos de estas campañas de nutrición, de orientación y empezar, como decía también Erika al principio, de pequeñas metas, ¿no? De ir de paso a paso. Oye, si no consumes ninguna fruta, ninguna verdura en tu casa, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer que tus hijos lo hagan? Con el ejemplo. Pon a disposición en tu casa, compra, a ver, si nunca lo compras, cómpralo y déjalo en la mesa y vas a ver cómo con el ejemplo los niños van a empezar a consumir. Entonces, creo que es eso, ir con metas muy cortitas, ¿no? Poco a poco, nada fuera de lo común y muy aterrizado a la localidad o al lugar y el contexto en donde te encuentras. Michela, un consejo muy práctico a lo individual, a una amiga así de toda la vida. Yo le diría que compre lo local, que aproveche
todo lo que nos da la tierra y que está alrededor de nosotros, comprarle al pequeño productor, que esto va a tener impactos no solamente, volviendo a repetir todo, va a tener impactos en disminuir pues todos los costos de intermediación, va a mejorar los ingresos de ese pequeño productor, se va a tener menos impacto sobre el medio ambiente, va a dinamizar las economías locales. Yo me quedaría ustedes los nutricionistas hablan mucho de un término que se me olvidó, que es algo así como comer lo tradicional, o sea, el plato tradicional, no estamos hablando de comida real, que compremos comida real, lo que estamos acostumbrados a comer, que tengamos, yo me iría, para recapitular, comprar lo local, dinamizar esas economías locales, pero también estimular mucho la educación alimentaria y nutricional, que los que tienen niños desde los primeros años sepan qué es un alimento nutritivo, por qué no debe consumir tantos azúcares ultraprocesados, como lo decías tú, Pilar, cómo preparar alimentos de manera saludable sin usar tantos condimentos y cosas así. Yo creo que esa sería como las recomendaciones que le haría a la amiga mientras tomamos café frente a este tema. Bueno, Erika, tú lo haces a diario, pero hacia una persona que sea de verdad como muy sencillo, es la primera vez que está queriendo acercarse a estos temas, ¿cómo puede empezar? Yo coincido con las dos, con Pau y con Michela. Número uno, comprar local, comprar cosas que no tengan, por ejemplo, plásticos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En un supermercado cercano a mi casa tienen plátanos orgánicos y plátanos tradicionales. La diferencia es que el plátano orgánico trae una tira de plástico diciendo que es plátano orgánico originario de México. Entonces, no necesitamos esos plásticos extras, ¿no? Entonces, definitivamente, comprar local y comprar sin tantos plásticos o sin tantas cosas añadidas es indispensable. Ahora, lo que nosotros consideremos dentro de una alimentación saludable, hay cosas más saludables y cosas menos saludables, pero nosotros como consumidores vamos a ser los que vamos a dirigir este sistema de producción, esta industria alimentaria, y todos nos merecemos, niños, adultos mayores, etcétera, todos, absolutamente todos, nos merecemos alimentos de mejor calidad. Entonces, cada vez que nosotros compramos un alimento, estamos votando por que se mantengan esos alimentos dentro de nuestra cadena de producción, dentro de nuestro sistema de alimentación. Entonces, con nuestra compra, favorecemos que se mantengan ciertos alimentos de determinada calidad o no. Entre nosotros fomentemos más la compra de estos alimentos de origen vegetal y de producción local, vamos a favorecer más estas economías y por lo tanto un sistema de alimentación que realmente favorezca a estos productores y favorecemos así la salud individual y la salud planetaria. Yo creo que a pesar de que estas recomendaciones pueden ser individuales, atrás sí tiene que haber siempre una política pública con regulación, con vigilancia estricta, que fomente buenas prácticas de alimentación. Yo me voy dedicándome a pediatría, dedicándome a niños pequeños, yo me voy desde la parte de lactancia. Y a pesar de que tenemos un código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, no se cumple en la mayoría de los países, no hay un buen apego a estos. Y tenemos cifras de lactancia que, si bien han mejorado en los últimos años, todavía estamos por debajo de las metas mundiales. Entonces, no es solamente decirle a las personas, da leche humana porque tienen menos huella hídrica, ayudas a la salud de la mamá, del niño, etcétera, sino que también tenemos esta parte de mercadotecnia atrás que está generando de parte de la industria hacia las familias la elección de ciertos alimentos para los niños. Y así como yo doy el ejemplo en lactancia y fórmulas, y que en poblaciones más vulnerables se puede fomentar de estas ideas que pueden generar la mercadotecnia, más el uso de fórmulas que de lactancia, así hay muchos mitos alrededor de la alimentación que van a generar que compremos o que
consumamos más determinados productos. Entonces, esta política definitivamente tiene que ser mucho más fuerte y que apoye más estos sistemas de alimentación sustentables. No, muchas gracias. Todos hacer mercadotecnia y mercadeo desde esto que hemos aprendido hoy y lo hacemos comunicándolo a la familia, a la pareja, a un amigo, ¿cierto? No te quedes con este conocimiento, sino también poderlo transmitir. Y ojo con la desinformación, porque tenemos muy poquitos consumos de frutas y verduras. Necesitamos por casi 1 libra al día, casi 500 gramos. Y por otro lado también los desperdiciamos un montón. Entonces estamos en una incoherencia total en nuestros países que somos productores, ¿cierto? En otros países realmente uno dice consuma local, pero consuma local es que no tiene una fruta o una verdura a la mano. Entonces, ojo con esos influencers que salen a decir que la fruta es mala antes de las 6 de la tarde o después de las 6 de la tarde o antes de las 6 de la mañana, que si la combinas es veneno, que es perjudicial para tu hígado, cuando nosotros estamos produciendo y necesitando estas frutas y verduras, pero que se salen con incoherencias, que tienes que ser más crítico y cuestionar al respecto. Ya estamos cerrando nuestro conversatorio y estas reflexiones nos permiten ¿cómo empezamos? Yo sí quiero así también hablar desde lo práctico. Estas investigadoras dijeron, pero ¿cómo podemos comunicarlo? Porque aparte de comunicar sobre alimentación saludable, ¿yo qué acciones puedo tomar para el cambio climático? Y miren que una de las primeras acciones de mayor alto impacto que tendría de comunicarlo fácilmente, dieta basada en verduras. No es ser todos veganos, no es ser todo vegetariano, pero sí puedo ser flexitariano. Yo me considero flexitariana, entonces en general varios días de mi semana predominan, como miramos en un plato, la mitad del plato en mi desayuno, en mi cena, en mi almuerzo, de fuentes vegetales, los que te gusten. Pueden haber unos que a ti no te gustan, pero busca otros que sí te gusten. Crudos, cocinados, combina colores, combina preparaciones, sabores, y sumémosle más a esas verduras. Y yo sí creo que en muchos de nuestros países nos sale más económico. No sé, pero pues ahorita con la inflación y en muchos países que se han puesto a exportar, digamos, más carnes, entonces los precios internos de esas fuentes proteicas animales de carnes se elevan. Yo lo he visto incluso en plazas de mercado donde uno diría, voy a la plaza de mercado, voy a comprar más económico, pero como se ha aumentado la exportación y como hacia afuera me pagan en dólares, en euros, entonces el producto interno también, entonces el precio interno se aumenta. Creo que todos nos beneficiamos y tenemos que quitar esos mitos de que son dietas más costosas, por lo menos en la mayoría de nuestros países, Perú, Bolivia, México, Uruguay, todo Centroamérica, también México, creo que sí lo podemos hacer. Soy una optimista de que podemos hacer. ¿Qué más otras cosas para decir, cierto? Lo que tiene más impacto es tener un hijo menos o ten menos, ¿cierto? Hay algunos que todavía están teniendo 3, 4, 5 o algunos que ya están tomando decisión de no tener, sí, sin duda, porque si se calcula toda la huella de un ser humano, pues puede tener menos. Son decisiones muy personales, pero por lo menos como tener menos hijos, vivir sin coche, reducir los vuelos transcontinentales, comprar energía verde o reutilizable. Mucha energía eólica se utiliza en varios países o en ciertas regiones en donde pues hay más viento o incluso pues energía solar. Coches eléctricos, tal vez en nuestros países todavía hay mucho por recorrer en beneficios para los coches eléctricos y en dónde lo cargo, pero hacia allá vamos también transitando, pero desde la alimentación, dieta flexitariana. Todo puede aportar porque mira que aquí comparan flexitariana, vegetariana, pescetariana y vegana. E incluso combinándolas todas, pues sí, la vegana tiene mayor impacto, digamos, para cuando ya me reduce mi mortalidad en términos de salud, ¿cierto? Menos enfermedades, menos exceso de peso, pero mira que incluso desde una flexitariana ya se reduciría el riesgo. Si yo reduzco mi riesgo de mortalidad por varias enfermedades, incluso hasta desde un 20 hasta por lo menos 25-30%, tan solo con hacer un cambio en mi alimentación hacia dietas basadas en plantas y vegetales, realmente tiene un efecto. Cambios ambientales, igual también, flexitariana, vegetariana, pescetariana, vegana, mira la huella hídrica, ¿cierto? No es la mayor porque también tenemos otro tipo de huellas como los gases de efecto invernadero, las emisiones y la huella de carbono, pero sí, desde una dieta flexitariana ya estaríamos reduciendo esos cambios medioambientales y si lo proyectamos de forma constante y evolutiva, año a año y ayudando también a aquellos países que pueden tener más afectaciones o no. Con esta última pregunta, y vamos a tener unas consideraciones también adicionales, nos estamos despidiendo ya casi, que
recomienda, entonces nos fuimos muy al individual, pero entonces cuando soy un profesional de la salud o otros actores, sé que hemos dicho varias cosas, vámonos hoy a algo concreto para que la gente diga, ¿qué puedo recomendar yo hoy a un agricultor, si le quiero decir al agricultor, o a un médico, a un nutricionista, o incluso un ingeniero de alimentos que está trabajando en la parte de industria o en el sector educativo, para que también se pueda dar esa parte de consumo de alimentos que promuevan una alimentación más sostenible, en donde se considere el cuidado del agua, ¿cierto? ¿Qué puede hacer hoy en día ya un médico, un nutricionista, un ingeniero de alimentos, un ingeniero químico, o un productor, un ingeniero agricultor, o incluso un campesino, para que pueda empezar con esa parte de alimentación sostenible y se considere el cuidado del agua? Vamos a iniciar en esta parte con Michela. Mi recomendación sería a los productores, pequeños productores, al campesino en general, que debería transitar hacia prácticas, programas, proyectos que transiten hacia la agroecología, donde definitivamente se respeten los medios de vida y se estén impactando de manera positiva todos los impactos frente al medio ambiente. Esa sería mi recomendación, el tránsito hacia la agroecología. Agroecología, busquemos de eso, aprendamos. Paola. Creo que como tú ya lo mencionabas, Piri, que no se queden solamente con información que vean en ciertos webinars o que posteos que lleguen a ver por ahí. Creo que es muy, muy importante que como profesionales de la salud y consumidores en general nos informemos, ¿no? Que cada vez debatamos, que seamos muy investigadores y nos informemos cada vez más, porque la verdad es que hoy vivimos en un mundo que está bombardeado de muchísima información y es difícil a veces discernir entre la que es real o tiene una base científica. Entonces es muy importante que nos cuestionemos, que no nos quedemos solamente con la información que tenemos, que hagamos este trabajo de empezar a leer las etiquetas, los ingredientes. Si no los entendemos, podemos buscar la información en internet o acercarnos a estos órganos de consulta como es ILSI, ¿no? Que cuenta con información científica, buscar estos datos que realmente tengan un sustento para que no nos quedemos solamente con lo que vemos por ahí, que nos informemos. Creo que eso abre las puertas a muchas cosas, el cuestionarnos y no quedarnos solamente con lo que escuchamos. Y tratar de empezar a hacer conciencia en lo que hacemos y lo que consumimos, ¿no? Si mañana estoy en la calle y quiero comprarme algo para comer rápido, pensar un poquito, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué impacto pudo haber tenido? ¿No? Empezar a cuestionarnos un poquito las elecciones que hacemos de alimentación y compartirlo con nuestros seres queridos, ¿no? Creo que de ahí empieza también esta información que se va esparciendo de boca en boca y poner el ejemplo. Creo que eso son las acciones que yo recomendaría para todos. Gracias. Y los colegas de la salud, ¿qué será, Erika? Tantos debates que hay entre médicos, enfermeras, nutricionistas. ¿Qué les podemos recomendar a nuestros colegas? Definitivamente, dijo Pau, más formación de manera